Primeramente saludar a los que están viendo el video. Y entonces para hoy vamos a terminar de ver la parte de inducción electromagnética, de inductancia, perdón. Y vamos a ver un poco de ondas electromagnéticas. Ok, entonces, bueno, para esta semana, lo que les había dicho, la semana 13 corresponde a la parte de inductancia. Entonces así nada más hacer pequeño repaso para que no se nos olvide de nada. Ujú. Se va a ver el tema de inductancia y se va a realizar una evaluación con los capítulos 27 y 28 del libro, que ese es el examen corto número 4. Ahí ya les dije, recordar que lo vamos a hacer del domingo 29 hasta el martes 2, perdón, hasta el martes 1 a las 12 medianoche. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la parte que teníamos que ver de ahí. Ok, entonces retomemos un poco esta parte de inductancia. Como les dije, la inductancia, entonces es que si yo paso corriente a través de una bobina, ¿ok? Esta corriente va a generar un campo magnético, lo cual va a generar un flujo magnético en la segunda bobina o en el segundo elemento, ¿verdad? Que puede ser una bobina, puede ser una espira, puede ser cualquier cosa. Entonces, al generar un flujo magnético, aquí se va a inducir una corriente, ¿verdad? Que un campo magnético variable genera una corriente magnética, que este a su vez entonces va a inducir una segunda corriente sobre la primer bobina. Al modificar el flujo magnético que tengo acá adentro. Entonces, en términos generales, no importa en cuál de las dos bobinas yo tenga la corriente, se van a autoinducir entre ellas. Ya habíamos dicho entonces que la autoinductancia, representado con una M, va a ser el número de espiras que tenga en la segunda bobina multiplicado por el flujo que aparezca en esa bobina dividido entre la corriente que aparece en la primera bobina. Esa era un poco la idea. Entonces, si quieren, vamos a ver esas cosas. Al final de cuentas, la inductancia mutua, perdón, no importa de cuál bobina agarremos, ahí siempre lo vamos a tener. Entonces, si quieren, empecemos haciendo acá un pequeño ejercicio, pequeño ejemplo, y vamos a calcular la inductancia mutua que hay entre una bobina o un solenoide, ¿verdad? En una forma de la bobina de Tesla, que es un generador de alto voltaje. Acá un solenoide largo con longitud L y área transversal A, que tiene un devanado muy compacto de N1 espiras. Y tenemos una bobina con N2 espiras que circunda esféricamente la primera, ¿verdad? Que es esta bobina azul. ¿Me sigue?
Entonces la idea es calcular la la inductancia mutua entre esas dos bobinas. ¿Cómo podríamos hacer eso? Primero, si quieren, déjenme quitar el video porque a veces el chat no me lo da bien y también para no estarme interrumpiendo ahí. Ok, entonces, ¿cómo podríamos calcular la inductancia mutua? Primero, vamos a decir que por la bobina grande, esta bobina, pasa una corriente y 1. ¿Me siguen? Sí. Y esa corriente puede ser una corriente variable. Entonces, ¿cuál es el campo magnético que pasa en el medio de esa bobina? O acá en medio de la bobina. ¿Se acuerdan que cuando lo hacíamos con ley de Ampère, veamos acá, si ponemos un rectángulo, el campo magnético aquí afuera es prácticamente 0. ¿Cierto? Entonces podemos usar la ley de Ampère para calcular ese campo magnético. Entonces vamos a decir que el campo magnético, ahí sería por L es igual a la corriente multiplicado por el número de espiras por unidad de longitud, ¿cierto? Esa es la corriente total por mu sub 0. ¿Cierto? Entonces, y eso multiplicado por la longitud. Con esto de acá, tenemos la cantidad de líneas que están pasando. Entonces, L se me va con L y me queda que el campo magnético es igual a mu sub 0 por I por el número de espiras por unidad de longitud, que eso lo puedo poner como sería la corriente 1. Esto es mu sub 0, porque es la permitividad del vacío. Este es el campo magnético que estaría en medio del solenoide. Y el número de, este sería el número de, ¿cómo es que se llama? El total de espiras que tiene todo el solenoide dividido entre la longitud. Acuérdense que n era el número total de espiras por unidad de longitud. ¿Cierto? ¿Ahí se acuerdan? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el flujo que aparece acá? En esta área. En el área de la bobina. Entonces, el flujo magnético que siento en la bobina 2 va a ser igual
al área de esa bobina 2, que en este caso sería 2pi por R, aunque si aquí tenemos, si aquí decimos que el área de este es diferente al de este, entonces vean que aquí arriba no tengo campo magnético. Entonces continuaríamos siendo el área que nos interesa o el área que tiene campo magnético sería el área de del solenoide. Entonces sería el área del solenoide multiplicado por el campo magnético que genera el solenoide. Y eso lo multiplicamos por el número de espiras 2. Ese sería el flujo magnético que estamos teniendo en nuestra bobina. ¿Me siguen? Ujú. Sí. Sí. Ok, entonces, ahora vamos con la fórmula de la inductancia mutua. Va a ser igual a ¿qué? Vamos a ver. El número de espiras, ¿verdad? Que esa ya la habíamos tomado acá. Si ese número de espiras no lo contemplamos acá, entonces lo podemos contemplar acá. Número de espiras por el flujo magnético entre la corriente que pasa por, en este caso, por el solenoide. Aquí estoy haciendo la diferencia entre solenoide y bobina. Vean que son prácticamente lo mismo, nada más que el solenoide están más pegadillas esas espiras. ¿Ok? Entonces, si usamos esta expresión, podemos ver acá. Sería N2. ¿Cuál es el flujo? El flujo sería el área de la bobina 1 multiplicado por el campo magnético que ya habíamos calculado. Mu sub 0 por I1, este es I1, por el número de espiras de la bobina 1 entre la longitud de la bobina 1. Y esto lo vamos a dividir entre la corriente 1. Como pueden ver, se me cancelan las corrientes. Entonces, al cancelarse esas corrientes, ¿qué nos queda? Vean que nada más la autoinductancia solo está dependiendo del área de las bobinas, que es una cuestión totalmente geométrica, depende de la longitud y depende de la cantidad de espiras. Si meto algún material que sea ferromagnético o si relleno esto de algún material en el cual la permitividad es diferente, entonces uso la permitividad perdón, la permeabilidad magnética del material que tengo ahí adentro. Pero en este caso solamente sería mu. Entonces, de esos son los valores que dependemos ahí. Y esta sería la inductancia mutua entre esos dos.
¿Quedó claro? ¿Cómo calcular la inductancia mutua? Compañeros. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver acá. Y hagamos este. En el ejemplo anterior, ¿qué pasa si la corriente 2 en la bobina circundante está dada por esta expresión? Esta es la corriente que tenemos ahí. Y nos dicen que el tiempo es de 3 microsegundos. Entonces, ¿cuál es el flujo magnético a través de cada espiral del solenoide? Y la FEM inducida en el solenoide. Entonces, acá, ¿qué podemos sacar? Hemos sacado, bueno, el flujo magnético. Sería entonces el número de espiras. En la bobina 1. O calculémoslo de una manera diferente. Volvamos a usar un poco las ecuaciones que tenemos. Y podríamos entonces utilizar esta ecuación de acá. Donde tenemos que el flujo magnético es igual a la inductancia mutua, que ya la calculamos, por la corriente entre el número de espiras 2. Entonces podemos utilizar esta ecuación para calcular el flujo magnético. ¿Y cómo podríamos calcular la FEM inducida? Vean que la FEM inducida la podemos calcular como menos la inductancia mutua por el cambio en la corriente con respecto al tiempo. Entonces podemos utilizar esas dos expresiones. Vamos a ver acá. Entonces para la parte A, el flujo es igual a M por la corriente entre la inductancia, entre el número de espiras 2. ¿Ok? Entonces en este caso, a ver un segundo. Sí. Este no lo podríamos calcular completamente porque no tenemos ni el número de espiras
No tenemos ni el número de espiras, ni esa otra expresión. Entonces sería nada más, vamos a ponerlo teórico. Sería entonces N1, N2, mu sub 0, ¿verdad? Por la corriente. Que es esta de acá, entre N2 por el área que tengo ahí. Entonces N2 se me cancela con N2. ¿Me van siguiendo? Sí. 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 Entonces, igual digamos, nada más tendríamos que, la única diferencia que tendríamos ahí es que, ¿cómo es? Nada más tendríamos que evaluar lo que tenemos. Entonces, para la parte B, tenemos que la FEM inducida se puede calcular como menos la inductancia mutua por el cambio de corriente con respecto al tiempo. Acá la corriente que estaríamos utilizando sería esta expresión de corriente y como nos dicen que es durante 3 microsegundos, sería multiplicar esos 3 microsegundos ahí para obtener la corriente total. Pero acá sería entonces menos N1, N2, mu sub 0 por el área, que esa es la inductancia mutua, y lo multiplicamos por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, que en este caso la derivada sería 2 por 10 a la 6 amperios por segundo. Y de esa forma podemos obtener la FEM inducida. ¿Estamos claros, compañeros? ¿O hay alguna duda? ¿Sí? Esto de la inductancia mutua y la autoinductancia, digamos, es poco lo que vamos a trabajar al respecto. Veamos este. Tenemos un solenoide toroidal con área de sección transversal A y un radio medio R. Tiene un devanado compacto con N espiras de alambre alrededor de un núcleo que no es magnético. Entonces, determinar la autoinductancia. ¿Ok? ¿Cómo podemos trabajar la autoinductancia? La autoinductancia, entonces la vamos a definir, como les dije, voy a escribirla por acá. La autoinductancia es número de espiras por el flujo magnético entre la corriente. ¿Me siguen ahí? Sí. Entonces, en este caso, podemos usar la ley de Ampère para calcular el flujo magnético que tenemos acá. Entonces,
¿Cuál sería el campo magnético que tengo yo ahí? Con ampere. Entonces sabemos que V por 2pi por R, ¿verdad? Que es el radio medio, es igual a ¿qué? U sub 0 por la corriente que hay ahí. ¿Y cuánta corriente está atravesando esta espira amperiana? ¿Cuánta corriente hay dentro de la espira amperiana? Sería la corriente del que tiene el cable multiplicado por el número total de vueltas que tiene el cable. ¿Me siguen? Compañeros, calculándolo con la ley de Ampere. Entonces el campo magnético total va a ser ¿quién? U sub 0 por I por el número de alambres entre 2pi por el radio. Ahora, ya que tenemos el campo magnético, ¿cuál es el flujo magnético que atraviesa esto? ¿Cómo calculamos un flujo? No sé, ¿fue bien? ¿Cómo calculamos el flujo magnético? Ok. Igual ahí pregunte todo lo que no va entendiendo. Ok, Sebastián o Ronald. Bueno, Ronald, ¿cómo calculamos el flujo magnético? Bueno, no sé si era como la vez pasada, que era el área por el campo magnético, pero por el número de espiras. No, el área por el campo magnético. Nada más. Ah, ok. Vea que el número de espiras lo estamos metiendo en la ecuación de la autoinductancia. Entonces, por eso no vamos a calcular el flujo magnético total, sino en un área determinada. Entonces, es el campo magnético por el área. Por lo tanto, la autoinductancia va a ser ¿quién? Va a ser el número de espiras por el flujo magnético que es el campo magnético multiplicado por el área. No estoy dejando nada botado, ¿verdad? Dividido entre la corriente. Entonces, si acomodamos un poquito eso, vean ustedes que la corriente se me va. Entonces, a ver, no sé, este borrador
del Zoom a veces es un poquillo complicado. Se me va la corriente y ¿qué puedo hacer? Vean que el n lo estoy multiplicando 2 veces. Entonces se me va uno de los n's, lo puedo poner al cuadrado. Entonces esta es la autoinductancia de un solenoide. Está muy complicado. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Es que en el pasado como que me pareció ver que había puesto que el flujo magnético, ¿es flujo magnético? Se me olvidó. Ajá. Lo multiplicaba por el campo magnético, por el área y por el número de espiras, pero no sé si... Pero después Ah, como ok. que... Sí, bueno, es que en realidad, si uno quiere sacar el flujo magnético total, lo hace así. Pero entonces aquí ya no tendría que multiplicar el número de vueltas. ¿Ok? Si le mete el número de vueltas al flujo, entonces usted estaría combinando estas dos cosas. Que eso fue lo que yo hice la vez pasada, combiné las dos. ¿Ron? Ok, está bien. Sí, sí. Gracias. Si nos guiamos por el libro, entonces no sería multiplicarlo por el número de vueltas. ¿Ok? Ah, bueno, vamos a ver aquí. Creo que este ejemplo sigue del anterior. Ok, entonces nos dicen, bueno, es que aquí yo no estoy determinando esas cosas. Tendría que darles la cantidad de vueltas y eso. Es nada más como sacar esto. Nada más, digamos, de esta otra parte, nada más me interesa una cosa. Si a ustedes le dan esta información, ¿ok? Entonces sabemos que la autoinductancia es, perdón, que la FEM inducida es igual a menos la autoinductancia por el cambio en la corriente con respecto al tiempo. Y si ustedes se lo dan de esta manera, entonces, ¿cuál sería este cambio en la corriente con respecto al tiempo? ¿Cómo lo podríamos sacar ahí? Ahí podríamos sacar entonces un promedio. El cambio en la corriente con respecto al tiempo va a ser igual a la corriente final menos la corriente inicial entre el tiempo. ¿Me siguen, compañeros? Que en este caso lo que estoy haciendo en lugar de derivar es sacar nada más la pendiente. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Me van siguiendo? No sé, Jeffrey. Sí, sí, sí me entendiendo, profe. Sí. Ok, Sebastián. Ok, perfecto. Ok, entonces si quieren, ¿qué les parece si les doy unos 10 minutos para que ustedes intenten resolver este?
Acá nada más, digamos, este es diferente de este por lo siguiente. Nosotros estábamos aquí en este caso, nosotros no calculamos cuál es el campo magnético que hay en cada partecita acá, porque el campo magnético depende del radio. No tengo el mismo campo magnético si estoy en la parte de abajo o si estoy en la parte de arriba. El campo magnético va a ser diferente. ¿Ok? Yo lo que hice fue tratarlo como si fueran igual. Entonces aquí lo que nos dicen es que vamos a trabajar y vamos a decir entonces que el campo magnético es diferente aquí, que aquí, que aquí y que en cualquier parte. ¿Ok? Entonces la idea es que calcular las cosas, el flujo magnético que da esa expresión y la autoinductancia que da esta otra expresión. ¿Ok? Entonces por lo menos hagan la parte A y B. Les doy 10 minutos, no sé qué les parece, y después lo trabajamos. Ronald, ¿Fabián? Sí, todo bien. Sí. Sí. Ok, bueno, veo que Jeffrey se desconectó. Entonces ahorita seguro se conecta, ¿verdad? Entonces voy a parar la grabación para darles esos 10 minutos. Ok, entonces ya que volvemos, me dicen que no lo logran mucho. Volvamos acá entonces. ¿Cómo era el campo magnético en un solenoide? Mu sub 0 y por N, ajá, entre 2pi por R. ¿Cierto? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, ¿cuál es el área de esta sección? Entonces el flujo, B menos A. no. Vea que este radio de acá, ¿cuál es? Vea que el radio es la distancia de aquí a cualquier punto de acá. Este es R. ¿Me siguen? Ah, ok, es que yo estaba viendo esa área como, digamos, el punto final menos el inicial, que sería B menos A por H. Ok. Pero el área, entonces yo voy a tomar el área no como el total, sino como un pequeño fragmento acá, que a este le voy a llamar un diferencial de área. ¿Y cuánto tiene aquí de grosor? Ese diferencial de área. ¿Cuál es la base de ese diferencial de área? De R. Un DR. Entonces, ya que tenemos eso,
flujo magnético lo puedo ver como la suma del campo magnético por el diferencial de área. ¿Y cuál es el área que tengo ahí? De base tiene un dr, ¿cierto? ¿Y de altura cuánto vale ese? H. H. Perfecto. Ajá. ¿Y de a dónde tengo área? ¿El área de dónde a dónde va? No, no iría de 0 a H. Fabián, De A porque a B. ahí yo le estaría tomando de aquí a aquí. Pero vea que ese valor es constante siempre. Correcto. Ese diferencial de área va desde A hasta B, porque eso es lo que yo estoy sacando acá. Este es mi diferencial de área. Perfecto. Entonces, eso va a ir desde A hasta B. Ahora sí, ¿cuál sería el flujo? Mi sub 0 sale y sale, N sale, H sale 2pi de la integral. Correcto. Sería el logaritmo neperiano o logaritmo natural. De evaluado de A hasta B. Entonces sería el logaritmo natural de R de A a B, que al final es esa división. O sea, sí, sí, yo lo entendí, tranquilo. Logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A. Y eso, entonces al final, se vuelve una división de los logaritmos. Por eso es por lo que queda esta expresión y no la expresión que nosotros habíamos dado. La que nosotros habíamos dado no, es una simplificación de esa expresión, porque estábamos tomando que el campo magnético era constante. O sea, que el radio que tengo yo aquí es que este radio es mucho más grande que la diferencia que hay entre B y A. O sea, B y A es casi constante, es casi el mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ahora sí, si ya tenemos eso, la autoinductancia sería el número de vueltas, o sea, multiplicar esto, mu sub 0 y por n por h, ¿verdad? Multiplicar el flujo por el número de vueltas. L sería el flujo o el número de vueltas por el flujo dividido entre la corriente. Entonces, quito la corriente. Número de vueltas por número de vueltas queda n cuadrado por h, logaritmo natural de b entre a entre 2pi. La i se me va.
Entonces, por eso me queda esa expresión. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo que hagamos aquí, en la parte C? Lo que nos dicen es que B sobre A, usted lo puede escribir como 1 más B menos A entre A. ¿De que eso es cierto o no? Compañeros, aquí se agarra A entre A para escribirlo de esa manera. Sí, exacto. No es falso, sino nada más es sumarle y restarle lo mismo. ¿Está bien? Eso es lo que se le hace. Más que todo para que me quede una expresión de 1 más B menos A entre A. El asunto de B menos A es que vea que siempre es un valor más pequeño que A. ¿Ok? Entonces, bueno, no siempre es un valor más pequeño que A. Aclaro, sino que aquí la idea es hacer una serie de Taylor, porque ¿qué pasa si esto es muy grande y el valor de A es muy pequeño? ¿Ok? Ahí se me complica un poco las cosas. Entonces, qué es lo que están haciendo ellos? ¿O qué es lo que estamos suponiendo para hacer esa aproximación? Lo que estamos suponiendo es que el grosor acá abajo, este grosor es muy pequeño, o sea, B menos A es muy pequeño en comparación con el valor que tiene A. Si es esto es B menos A, que es algo muy, muy, muy pequeñito. Para poder hacer una suma de Taylor. Eso lo han visto en mate superior, cálculo superior. Yo no he llegado superior todavía. No ha llevado superior. No ha visto eso. Las series de Taylor. No, me parece haberlos oído, pero la verdad no. Ok. Bueno, no importa. Lo que nos dicen acá básicamente es que cuando uno saca el logaritmo natural de 1 más z, donde z es un número muy pequeño, uno lo puede expresar como z más z cuadrado entre 2 más z a la 3 entre 3 factorial más etcétera, etcétera. Bueno, ahí la serie de Taylor, ahí se puede sacar. Pero en términos generales lo que nos dicen es que esto es esto de acá. Y como es un valor muy pequeño, entonces, ¿qué pasa si un valor muy pequeño se lo eleva al cuadrado y lo divide entre 2? Por ejemplo, ¿qué pasa si usted tiene 0,01? Si B menos A es 0,01. Vamos a suponer que es un valor muy pequeñito como este. En realidad lo puedo suponer aún más pequeño, pero con este me basta. ¿Qué pasa si a si este valor ustedes lo elevan al cuadrado y lo dividen entre 2? ¿Cuánto les da eso?
Ok. Y si a 0,01 usted le resta ese valor, ¿cuánto le está restando en realidad? De ahí prácticamente nada, muy poquito. Ok. Entonces, yo puedo decir que para esta aproximación, todo lo que haya de ahí en adelante es residuo. O sea, es prácticamente cero. Porque lo que estoy haciendo es no sacando el valor exacto, sino una aproximación. ¿Me siguen? Sí. Por lo tanto, entonces volvamos acá. Yo puedo decir que el logaritmo natural de b entre a, cuando se cumple que b menos a es más grande, perdón, es más pequeño o mucho más pequeño que a, entonces yo lo puedo aproximar y puedo decir, ok, eso se vuelve b menos a. Entonces me va a quedar mu sub 0 por n cuadrado por h multiplicado por b menos a entre 2pi. Ok, pero vean que esto es b menos a entre a. Entonces 2pi por a. Sí, ¿me siguen con eso? Sí, pero eso sería en caso de que ese cuadrado esté más alejado como del eje del origen, por así decirlo. Correcto, Entonces, si eso está mucho más cerca, ya no funcionaría. correcto. Exacto, Fabián, solo cuando se cumple esa expresión. Ya cuando se cumple lo mismo que estaba diciendo Ronald. Entonces, vamos a ver un poco. ¿Cuál es esta área? ¿Se acuerdan que la vez pasada nada más habíamos encontrado que el flujo era mu sub 0 en el ejercicio anterior? Mu sub 0 n cuadrado por el área entre mu sub 0, perdón, no sé por qué tengo pegado el mu sub 0, entre 2pi por r. ¿Se acuerdan de esa expresión que habíamos obtenido antes? Que no habíamos hecho esa suposición. Sí. Ok, vamos a ver qué tan cierta es. ¿Qué diferencia habría entre R y A si esto fuera muy, muy pequeño? ¿Qué diferencia hay entre R y A si eso es muy pequeño? De prácticamente nada. Entonces podría tomar en cuenta lo anterior. Exacto. Cuando el solenoide tiene un área muy pequeña y un radio muy grande. Si el solenoide tiene un radio grande y un área pequeña, entonces no necesito hacerlo tan minuciosamente. Porque vea que esto de acá, este es el área. Y acá yo lo que estoy diciendo es que este es el radio medio. Entonces, hacerlo de la manera brusca, ¿verdad? Sin tomar en cuenta esas pequeñas
irregularidades en el campo magnético, en realidad no afecta tantísimo. Es una muy buena aproximación. Eso era lo que nos quería decir en esta parte C. No queremos, esa parte brusca no nos va a afectar de una manera significativa si lo tomamos directamente o si ya lo hacemos poco a poco, tomando en cuenta esas irregularidades en el campo magnético. Pero solo sirve si cumplimos con la condición de que el área, perdón, de que el radio del solenoide sea muy grande en comparación con con el área de ese solenoide. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Bueno, entonces acá nosotros podemos ver que la potencia, ¿qué era la potencia? Que habíamos definido en física 1. La potencia es el cambio o el cambio del trabajo, que el cambio del trabajo lo podemos ver también como el cambio en la energía potencial con respecto al tiempo. ¿Cierto? Sí. Entonces la energía potencial la podemos ver como la potencia multiplicada por el tiempo. ¿Cierto? Y la potencia también la podemos ver como la diferencia de potencial que yo tenga en el inductor por el cambio, por la corriente que atraviesa el inductor. ¿Cierto? O les estoy dando los conceptos muy rápido. No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, sabemos que la FEM inducida o la diferencia de potencial que tenga yo ahí es igual a la autoinductancia por el cambio de corriente con respecto al tiempo. O sea, estas dos multiplicadas, lo que me dan es la FEM inducida. Por ahí hay un menos que no se los estoy poniendo. Por aquí hay un menos y por aquí hay otro menos. Entonces esos dos al final se cancelan. Por eso no estoy tomando en cuenta los signos. ¿Ok? Entonces, yo puedo agarrar esto de acá. Esta potencia, esta potencia que obtengo acá, vamos a ver otro color. Esta potencia que tengo acá y la ingreso acá. Entonces vean que el D de T, este D de T, se me cancela con este D de T. Nos queda entonces que el cambio en la energía potencial es igual a L por la corriente por la derivada de la corriente.
Y si lo integro de 0 hasta la corriente total que tenga, entonces me queda que la energía potencial es un medio de la autoinductancia por la corriente al cuadrado. ¿Ahí está claro? Sí. Sí. Entonces, esta energía potencial es la energía que yo estoy almacenando en un inductor. Y si volvemos al ejemplo, que teníamos antes, vamos a ver aquí. Bueno, ya borré todo. Entonces, si volvemos al ejemplo que teníamos antes del solenoide toroidal o el toroide, esta era la autoinductancia que acabamos de obtener. ¿Cierto? Entonces, si añadimos esta autoinductancia aquí, nos queda esta expresión. No sé si la logran ver. Y aquí vamos a hacer algo práctico. ¿Cuál es el volumen? Vamos a ver si aquí yo tengo un toroide. Esto tiene un área A. ¿Cuál es el volumen de ese toroide? Voy a ponerlo así para que no lo confundan con voltaje. ¿Cuál es el volumen de ese toroide? Sería el área por todo lo que mide este toroide aquí. ¿Cierto? Que es 2pi por R. ¿Me siguen? ¿Ronan? ¿Está bien? Sí, está bien. Sí. Entonces, si yo voy a meter una expresión que es la densidad de energía, o sea, cuánta energía por unidad de volumen tengo yo. Entonces, la densidad de energía es la energía entre el volumen. Entonces, vamos a ver si metemos eso acá, nos quedaría un medio por mu sub 0 por n cuadrado por el área por la corriente al cuadrado entre 2pi por el volumen. O sea, 2pi por R por el volumen. Y el volumen es 2pi por R por el área. ¿Me siguen? Esta área se me cancela con esta área. Y vea que me queda 2pi por R al cuadrado. En otras palabras, me queda esta expresión que tengo acá. Bueno, voy a ponerlo en negro para que se vea bien en las dos. Me queda esa expresión que tengo ahí. ¿Está claro? Sí. Sí.
¿Y cuál es el campo magnético? Campo magnético del toroide, habíamos visto que era mu sub 0 por N por I entre 2pi por R. ¿Está claro esto? Sí, Por lo tanto, ¿qué sucede si ustedes comparan esto con esto? ¿Cómo son esas dos expresiones? sería como elevar al cuadrado el campo magnético menos ahí se me olvidó el nombre, Sí, el que es como la, una U. la única que no es la permeabilidad magnética. Entonces, si yo hago esto, y ahora sí, ya tengo el campo magnético al cuadrado. Entonces yo puedo decir que la densidad de energía es igual al campo magnético al cuadrado entre 2 veces mu sub 0. ¿Me siguen? Sí, Ok. Entonces, esa expresión, esta es la expresión de la densidad de energía o la cantidad de energía por unidad de volumen que yo puedo obtener teniendo un campo magnético. En el caso de que esté en el vacío. Si no estoy en el vacío y estoy en un material diferente al vacío, entonces el mu sub 0 hacíamos lo mismo que hacíamos en los capacitores. Si dentro del capacitor teníamos un material, ¿se acuerdan que el epsilon sub 0 lo cambiábamos por epsilon? Entonces me queda la misma expresión. Y aquí hay algo importante. Cuando nosotros teníamos un capacitor, déjenme ver, no, no, no lo he abierto, voy a abrirlo. Voy a abrir esa, que era el de capacitores. Ahí no recuerdo si yo esa parte la había pasado muy rápidamente, pero sí me interesa abrir eso. Ay, no se abrió. ¿Qué pasó con los capacitores? Bueno, esto no me interesa. Ok, vamos a ver. Sí, no se abrió el de capacitores. Voy a intentar abrirlo de nuevo. Ahí está. En la presentación de capacitores, porque eso lo vamos a usar más adelante.
esta parte de acá. Esto no le di, no me metí demasiado, pero la densidad de energía eléctrica en un capacitor, o sea, la energía por unidad de volumen, está dada por un medio de la permeabilidad por el campo eléctrico al cuadrado. ¿Ok? Entonces, acá, que esto lo vamos a usar más adelante, esta es la densidad de energía magnética. Y la densidad de energía eléctrica tiene una forma muy similar, que es epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado entre 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué logran ver aquí? Son bastante similares las dos expresiones. ¿Estamos claros, compañeros? Entonces, no sé si quieren aquí, bueno, para la parte de ondas electromagnéticas, vamos a usar mucho las ecuaciones de Maxwell. Y si quieren, bueno, si quieren para la clase de hoy, antes de entrar a ondas, vamos a ¿cómo es? Voy a darles una introducción de la parte de ondas, así en unos 5 o 10 minutos, para que la próxima clase ya entremos un poco más entendidos en la materia. Bueno, las ondas electromagnéticas se van a caracterizar porque el campo eléctrico y el campo magnético van a ser perpendiculares entre sí. ¿Ok? Y como viajan a una misma velocidad, la velocidad es constante en el vacío, entonces la multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia, eso va a ser algo constante. En otras palabras, yo, una onda electromagnética, la puedo caracterizar por su frecuencia o la puedo caracterizar por su longitud de onda. ¿Me siguen con esto? Sí. Sí. Entonces, por eso, a cada longitud de onda yo le asigno un cierto valor. Vamos a decir que esto que está acá son las únicas ondas que yo puedo tener. Para cada frecuencia tengo una longitud de onda y viceversa. Entonces se caracterizan en sí. Bueno, igual la energía de la onda va a ser característica, pero de cada onda individual. Nosotros lo que vamos a ver en energía es una que se relaciona con la intensidad de la onda. No la energía de cada onda en sí, sino la energía de un grupo de ondas que tengamos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero también, digamos, la energía va a ser característica. Entonces aquí, lo que nosotros, gracias al Sol, nosotros nos envía ondas que principalmente van desde los 400 hasta los 700 nanómetros.
Algunas veces se ve de 380 a 720, una cosa así. Pero en términos generales, los colores que nosotros observamos con nuestros ojos son en realidad detectores de ondas. Lo que hacen es agarrar las ondas que hay y eso lo reflejan o lo transmiten en forma de colores. Entonces, lo que está cerca de 400 se llama violeta y lo que está cerca de 700 es el rojo. Por eso este es el espectro electromagnético. Y este es el espectro de luz visible, que es lo que nosotros estamos viendo. Si nosotros vamos con una longitud de onda menor, estas por lo general tienen más energía. Y como son más energéticas, entonces por eso no es bueno, digamos, asolearse sin un buen bloqueador de luz ultravioleta. Porque ya la luz ultravioleta tiene suficiente energía para irradiar la materia. ¿Ok? Los rayos X y los rayos gamma también tienen mucha energía y por lo tanto pueden irradiar la materia. Esas irradiaciones o esas radiaciones son ionizantes. ¿Saben lo que significa ionizante? ¿Fabián, Ronan? Yo no. Lo he escuchado, pero no sé qué es. No es como para algo más limpio, pero podría estar bateando. No. Ionizante significa que si usted tiene una molécula, exacto, Fabián, si usted tiene una molécula, esa molécula se mantiene unida gracias a los electrones que están ahí, a los electrones externos. ¿Ok? Entonces, esa interacción lo que hace básicamente es quitar electrones. Como dice Fabián, carga los objetos. ¿Ok? Entonces, al darle energía suficiente para que el electrón salga, entonces, ¿qué va a pasar con las moléculas? Se rompe. Y no igual, esos tienen suficiente energía para romper moléculas de ADN. Entonces, al romper moléculas de ADN, básicamente pueden destruir el ADN humano. ¿Ok? Los rayos X pueden hacer eso. El problema es que cuando se destruyen moléculas de ADN, estas pueden mutar y en las mutaciones pueden ocurrir episodios de cáncer. Entonces, por eso se asocia la luz ultravioleta con el cáncer de piel. ¿Está claro? O ya me salí del tema, ya les estoy hablando de medicina en lugar de física. No, pero todo bien. Todo eso está relacionado. ¿Ok? Entonces, ok, estas ondas electromagnéticas, digamos, se usan mucho. Los rayos X básicamente son bastante fuertes como para atravesar el cuerpo humano y por eso, digamos, el beneficio que trae es mejor que lo malo que hace. Entonces, uno por eso se hace radiografías y se hacen todo. ¿Cómo es que se llama? Estarse irradiando mucho con radiación electromagnética de alta energía o de baja longitud de onda, eso sí es un poco dañino.
Entonces eso para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Eso es un poco de esa parte. Entonces, por eso a veces dicen, bueno, que los microondas causan cáncer. Aquí la energía del microondas es muchísimo más baja o la longitud de onda es mucho mayor que el, ¿cómo es? Que la radiación ionizante. Entonces, en realidad, estas microondas, desde un punto de vista de radiaciones ionizantes, no son ionizantes. No tienen suficiente energía para poder ionizar. Entonces, eso que están diciendo es falso desde esa perspectiva. ¿Ok? Ah, sí, que el 5G es cancerígeno. Veamos a ver. El 5G por lo general anda cerca de las ondas de radio y televisión. Fabián, saque usted su propia conclusión. ¿Tendrá suficiente energía para poder ionizar? Exacto. Ni siquiera, no, ni siquiera ioniza nada. Entonces, eso es falso. Y que los rayos X también, porque según esto es mucho más pequeño. Sí, digamos, los que entre más a la derecha esté, la energía de cada partícula es mayor. En realidad, la energía es igual a una constante conocida como constante de Planck multiplicada por la frecuencia de la onda. H por F. Entonces, si la frecuencia ronda el 10 a la 16 Hertz, la energía que tiene es cercana a la energía de de ligadura dentro de un átomo. ¿Ok? H es una constante, entonces la energía entre la frecuencia más grande sea, la energía va a ser mayor. O sea, estos de acá no tienen suficiente energía para poder ionizar los átomos. Ahí ustedes pueden ver la energía de los electrones de ligadura como para entender un poco más esas cuestiones. Entonces, sí, definitivamente el 5G ni siquiera, no es que sea más sano que el microondas, es que menos si el microondas no puede ionizar, el 5G tampoco. ¿Ok? ¿Está claro esto entonces, compañeros? Sí. Sí. Ok. Entonces, si quieren, no sé, para la próxima clase, lo que sí les recomiendo es, o lo que sí les voy a pedir, igual yo voy a hacer una pequeña, ¿cómo es que se llama? Un pequeño repaso de esto. ¿Ya ustedes llevaron física 3? Yo sí. ¿Usted sí? Ah, ok, usted lo está llevando, Fabián. Perfecto. Entonces, esto ya lo vieron. Las partes de la onda. ¿Cuáles son como las partes principales de la onda? Ok, lo que es la amplitud de la onda. Ajá. Ok, los nodos, antinodos. Sí, eso es importante, pero acá me interesa más o menos.
lo que me interesa es conceptos como la amplitud, conceptos como la longitud de onda, conceptos de frecuencia, concepto del periodo. ¿Ok? ¿Qué es la amplitud? ¿Qué es la frecuencia? ¿Qué es el periodo? ¿Qué es la rapidez angular o frecuencia angular? ¿Qué es el número de onda? ¿Se acuerdan de esta acá? ¿El número de onda? Yo no me acuerdo muy bien, pero sí, sí. Ok. Fabián sí lo tiene más fresco porque lo vi este semestre. Y la forma de una onda. Y es igual, o, mejor dicho, sí. Y es igual a un Y máximo multiplicado por, bueno, que es la expresión de la onda, vamos a ver, por el seno o por el coseno de kx menos omega t. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ronald? Sí, sí me acuerdo de haber visto esa ecuación, pero no me acuerdo de qué era. Ok, entonces, digamos, lo que quiero que hagan es un pequeño repaso, por lo menos leérselo ahí por encimita, leerse todo esto esto relacionado con las ondas. Yo voy a agarrar un poco el tiempo para explicarles todas estas cosas y, ¿verdad? Que no nos tome muchísimo tiempo porque todos estos conceptos los vamos a utilizar para la parte de ondas electromagnéticas, que son conceptos bastante importantes. ¿Ok? Eso sería un poco lo que vamos a ver para la próxima clase. No sé si hay alguna duda de lo que vimos o todo está bastante claro. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, cualquier cosa, ahí me están preguntando por el WhatsApp o nos estamos viendo el miércoles de la otra semana para empezar un poco con estos temas. Ok, Está bien, profe. Muchas gracias. ok, con gusto. Nos vemos entonces, Hasta Ronald. luego. Está bien. Hasta luego. Y los que están viendo el video también, hasta luego.